Empezamos. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la última sesión de la jornada de hoy y de la tarde de hoy con dos ponentes, el doctor Pedro Fuentes Castro y la doctora María José Cabezudo. Ellos van a exponer, por una parte, la gestación por sustitución, la técnica reproductiva. El doctor Pedro Fuentes Castro es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares y jefe de la sección de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos. Muchas gracias, Pedro. Voy a presentar también a la profesora Cabezudo. Ella es la directora, como sabéis, de este curso, es la que ha montado el programa, estructurado el programa, pensado el programa, conectado con los ponentes. Y gracias, María José, por todo tu trabajo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y defendió su tesina en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctora por la UNED, Convención de Doctorado Europeo, debido a una estancia de investigación que realizó en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional en Friburgo. Está acreditada como profesora titular de Universidad de Derecho Procesal desde el año 2012 y actualmente desarrolla su trabajo en el Departamento de Derecho Procesal de la UNED. En este momento es directora del gabinete del rector de la UNED, con un trabajo extra tremendo que tiene. Y en cuanto a su labor investigadora, fue investigadora principal de un proyecto de investigación financiado por la UNED sobre reconocimiento y exequatur de sentencias civiles y mercantiles extranjeras, aunque su principal labor de investigación se centra en la prueba de ADN en el proceso penal, para cuyo desarrollo ha conseguido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación para dos proyectos de investigación de los que ha sido y es investigadora principal. También es investigadora responsable de un convenio de colaboración entre la UNED y el Ministerio de Justicia para la transferencia de investigación sobre la prueba de ADN en la Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN. María José, Pedro, muchas gracias. Tenéis la palabra. Muchas gracias. Lo primero es agradecer que me hayáis invitado a participar aquí. Voy a tratar de contaros cómo es, desde el punto de vista ginecológico, desde el punto de vista de medicina reproductiva, la técnica de la gestación por sustitución. Lo primero sería definir en qué nos estamos moviendo, qué es medicina reproductiva, algo fácil que todo el mundo entiende, pues cualquier proceso reproductivo que no es un proceso natural. Ahí se engloba todo el concepto de medicina reproductiva o asistencia médica a la reproducción. Cualquier tipo de apoyo a la reproducción que la medicina pueda ofrecer. Desde un punto de vista más científico, más docente, y siguiendo los comités y las definiciones de distintas sociedades, la reproducción médicamente asistida se define como la reproducción que estimula, controla, induce la ovulación, la reproducción que incluye la técnica de reproducción asistida o la reproducción que incluye la inseminación en cualquiera de sus variedades, intravaginal, intracervical, intrauterina, sea con semen propio, sea con semen donado, sea con semen fresco, sea con semen congelado. Todo eso es medicina reproductiva. Y hay una parte que queda sin aclarar mucho, que son las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué son? Todos los tratamientos, todos los procedimientos que manipulan tanto ovocitos como esperma, los dos, o embriones, con el propósito de establecer un embarazo. Es decir, incluye, la fertilización in vitro y la transferencia de embriones de modo global. La transferencia intratubárica de gametos, es decir, si coges el embrión, si coges el esperma y coges el óvulo y los metes dentro de la trompa, eso es técnica de reproducción asistida, porque estás manipulando los dos, que era la definición que habíamos dado. No incluiría la inseminación artificial. Es una gran diferencia. Por eso, a la hora de hablar de la subrogación, hay una parte de la subrogación que sí es técnica de reproducción asistida, que es la subrogación gestacional. En la subrogación gestacional no hay ningún vínculo biológico entre la gestante y el niño. Los embriones se producen in vitro y se transfieren al útero de la gestante. Por tanto, eso es técnica de reproducción asistida. En la subrogación, en la que sí hay una relación genética entre el embrión y la gestante, habitualmente se produce a través de una inseminación. Y eso es medicina
reproductiva, pero no es técnica de reproducción asistida. ¿Qué es la gestación por sustitución? ¿Qué es la gestación subrogada? Una técnica de reproducción asistida, con las características que hemos definido antes, con participación de terceros. ¿Qué incluye esta técnica de reproducción con participación de terceros? La donación de óvulos. La de semen la he puesto en interrogación porque según el tipo de gestación o no, estaría incluida en técnica de reproducción asistida. La donación de embriones, la donación de citoplasma y mitocondrias. La donación de mitocondrias ha sido muy popular hace unos meses por el primer caso que se ha hecho en Inglaterra. Y la donación del útero. La donación del útero puede tener dos vertientes. Si se dona la capacidad gestacional del útero, hablamos de gestación por sustitución. Si lo que donamos es el útero como órgano, lo que estamos hablando es de un trasplante de útero, que tienen distintas implicaciones, distintos tratamientos médicos y distintas implicaciones éticas. Ahora mismo uno de los debates abiertos en la ética es qué debería de considerarse primera opción, si el trasplante o la gestación o la subrogación. El trasplante implica una cirugía para la donante, dos para la receptora, una para poner el útero y otra para quitarlo, porque no es un órgano vital. Una vez que ha cumplido el trámite de llevar adelante el embarazo, no tiene sentido mantener un órgano que hay que tratar para evitar el rechazo de modo continuo. Los tratamientos antirrechazo no son inocuos. Una cirugía para la donante, dos para la receptora, un tratamiento para evitar el rechazo, un embarazo bajo ese tratamiento, con los riesgos que suponen para el feto, y luego los datos que tenemos hoy en día respecto a los úteros trasplantados es que se asocian a preeclampsia y eclampsia, que es una enfermedad muy peligrosa para la mujer, a partos prematuros, a retraso de crecimiento intrauterino, es decir, se asocia a una serie de problemas que se evitarían si en vez de trasplantar el útero, ese mismo útero gestase en la mujer donde estaba originalmente. Entonces el debate ético es qué debe ser antes. La conclusión a la que están llegando la mayoría de la gente en esto es que el factor determinante es que prefieren las mujeres implicadas. Si para ti es importante llevar adelante el embarazo, no puedes ser una candidata a subrogación, serás candidata a trasplante. Si para ti no es importante, serás candidata a subrogación. Bueno, las posibilidades que plantea este tipo de técnicas son múltiples. Los embriones donados pueden ser transferidos a útero propio, los embriones propios pueden ser transferidos a útero donado. Es decir, la técnica de reproducción asistida ha cambiado las relaciones biológicas y los conceptos clásicos que teníamos. La reproducción está totalmente disociada de las relaciones sexuales. Desde la introducción de la píldora en los años 60, esto quedó totalmente disociado. Ahora mismo, ni el género, ni el sexo, ni la orientación sexual tienen que ver con la reproducción, como sucedía antes, y las posibilidades son tan diversas como ese par de ejemplos que he puesto ahí. Por tanto, aclarando o insistiendo, gestación por sustitución o subrogación, técnica de reproducción asistida en que una mujer gesta y da a luz a un hijo que es hijo de otras personas. Eso lo hace para otras personas. En esencia es una técnica de fertilización in vitro, luego lo hablaremos lo que es, con transferencia de embriones. La diferencia es que en vez de hacer transferencia de embriones a útero propio, se hace a útero donado. Puede incluir o no donación de gametos o de embriones. Es decir, ese embrión que se va a transferir al útero donado puede ser genéticamente procedente de los padres intencionales o puede ser que haya requerido una donación. En el caso de una pareja de hombres, requiere evidentemente una donación de óvulos. ¿De acuerdo? O sea, hablamos, porque es lo que se acepta hoy en día como fundamentalmente ético, de subrogación gestacional. Es decir, aquella en que no hay relación biológica entre la gestante y el embrión. La gestante es la que dona la capacidad gestacional del útero para ayudar a otros padres a ser padres, son los padres o madres intencionales, y los padres intencionales son personas que son padres aún antes de que nazca el niño, y yo diría que aún antes de la concepción. Es el deseo de los padres de tener hijos lo que pone en marcha todo el proceso, y es lo que ocasiona que haya un embrión y que haya un acuerdo de subrogación. Es decir, esa parte tiene que quedar muy clara siempre. No vale la filiación indeterminada de ese niño, porque el resultado de eso puede ser el caso del bebé Gami. Nacieron dos, uno lo quiero, no lo quiero, como no tengo ninguna responsabilidad porque no es hijo mío legalmente, pues ahí lo dejo. Entonces, los padres tienen que tener claro, y cualquier proceso de regulación aquí, yo creo que tiene que pasar por ahí, que los padres, el hijo es suyo, nazca como nazca y en las circunstancias que nazca, sea pretérmino o postérmino, si tenga un síndrome de Down o cualquier otro tipo de malformación, el hijo es suyo. Y esa parte tiene que quedar bastante clarita. Entonces, los padres son los que ponen en marcha la técnica, luego se realiza la fertilización in vitro,
es decir, la fecundación del óvulo por el embrión en una técnica de laboratorio, en una placa de Petri, eso se transfiere a la gestante, que es la que lleva adelante el embarazo. Lo que se subroga es la gestación, no la maternidad, y eso hay que diferenciarlo. La gestación son 280 días, la maternidad o la paternidad es un proceso que dura toda la vida. Siempre está asociado el hecho de que gestar y parir, se asocia, no es que era así, gestar y parir era la madre. Esa parte, la técnica de la subrogación gestacional la disocia, y tiene sentido disociarla, porque además el hecho de gestar y de parir realmente no hace, o de tener relaciones sexuales realmente no hace padres. El concepto de paternidad y maternidad como persona responsable del criado, desarrollo, cuidado de los hijos. Si fuese así, si fuese automático, no estaríamos viendo el maltrato infantil, no veríamos a los niños muertos por su padre o por su madre. El proceso de paternidad y de paternidad es un proceso evolutivo que se establece a lo largo de los años. La gestación es un proceso acotado y es un fenómeno biológico con una duración determinada. ¿Qué tipos de gestación subrogada hay, de gestación por sustitución? La subrogación gestacional o plena, que es de la que estamos hablando. Ningún tipo de vínculo biológico entre la gestante y el embrión. La subrogación tradicional o parcial. En este caso, el óvulo es de la gestante. Prácticamente esta está en desuso. Se sigue haciendo en algunos sitios, pero es muy marginal. Y las otras dos son la subrogación comercial y altruista. La subrogación comercial no se considera ética, ninguna de las sociedades médicas la considera ética. La subrogación altruista, con una compensación a la donante, en el mismo sentido que la compensación a los donantes de óvulo, a los donantes de semen, en el sentido de que no cause un daño. Si nos vamos a la ley de trasplante, la última modificación del 2012, el artículo 7, que ya contempla el donante en vivo, porque hasta entonces la donación de órganos eran siempre de cadáver. El artículo 7 de la última reforma ya contempla el donante en vivo y dice: en ningún caso la donación de un órgano puede resultar gravosa para el donante y para la familia. Parece recibo. La diferencia aquí es que la subrogación altruista con la compensación se ve, en el caso del donante, no se piensa que hay unos pisos que van financiados, hay una baja laboral que se asumimos todos, porque son gastos que se diluyen en la sociedad, pero la compensación, la idea de la compensación está siempre que en medicina hay una colaboración de terceros, porque si encima de colaborar va a resultar gravosa, bueno, parece un poco duro. Indicaciones. O sea, ¿para quién está indicada la gestación? Hay indicación absoluta e indicación relativa, como en cualquier proceso médico, como en un trasplante, como en la colocación de un stent en el corazón. Indicaciones absolutas. No hay otra técnica que pueda ser usada. Esa gente, la que tiene indicación absoluta, o recurre a la subrogación o no puede tener un hijo propio. Relativas, no está por completo indicado, aunque en determinadas circunstancias parece la vía lógica a seguir. Entre las primeras, la más evidente, la que a todos nos ocurre, la ausencia de útero, congénita o adquirida. La mujer que nace sin útero, el síndrome de Rokitansky, o la mujer que por las razones que sea, un útero miomatoso, un útero mal formado, un útero, hay que quitarle el útero, y no tiene. Anomalía uterina significativa, el síndrome de Asherman, que es unas pegaduras que se producen entre una cara y el útero, entre una y otra cara del útero, con lo cual la cavidad uterina se oblitera, desaparece. Eso tiene cirugía, pero si la cirugía fracasa, el útero no es funcional. La mujer tiene útero, pero no es funcional. Contraindicaciones absolutas para el embarazo, la hipertensión pulmonar. Las mujeres que tienen hipertensión pulmonar tienen contraindicada la gestación. La mortalidad materna y la mortalidad perinatal está disparada. No es una situación. Condiciones que se pueden agravar, condiciones para el feto. Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido. Es un síndrome en el que se producen una serie de anticuerpos que atacan a la placenta y atacan al feto, lo produce la madre, que tienen un tratamiento, pero cuando no responde al tratamiento, la única alternativa sería esta. Y luego, la llamada infertilidad funcional o la infertilidad biológica, que es la que pueden tener dos hombres, porque evidentemente no tienen útero. Entonces, esta gente solo puede recurrir a gestación por sustitución. Las indicaciones relativas, el llamado factor indeterminado de endometrio, es lo más conocido como abortadora de repetición. Una mujer que aborta de modo espontáneo o con técnica de reproducción asistida, porque cuando tienen abortos espontáneos todas acaban en fertilización in vitro, y a pesar de transferir buenos embriones, se aborta una vez, 2, 3, 10, 15... Evidentemente se puede seguir intentando. La estadística dice que cada vez que se intente hay una fracción pequeña de mujeres que consiguen el embarazo. El tema es hasta cuándo y cuánto puede soportar una mujer o una pareja de esperar, de ilusionarse, de transferirse, de estimularse y fracasar una vez, 2, 3... yo a lo más que he llegado a conocer de esto fue una paciente que tuvimos que se hizo 12 transferencias. Llevaba 4 años y medio y seguía sin haber conseguido el hijo. Entonces,
Entonces, claro, indicación absoluta no puede seguir, pero es el ejemplo más. La pérdida reproductiva reiterada, una de las más típicas, la insuficiencia cervical. Eso es que el cuello del útero no cierra. El cuello del útero tiene un comportamiento de esfínter y tiene que ser capaz de permitir que el útero vaya creciendo, que la presión vaya creciendo dentro, pero que se mantenga cerrado hasta que tenga que abrirse en el momento del parto. Eso es básico. Hay gente que tiene un defecto congénito de ese esfínter, no son capaces de mantenerlo, y habitualmente entre la 18 y la 22, 24 semanas se abre y se produce un aborto tardío o un parto inmaduro. El tratamiento de eso es reforzar el esfínter. Cosemos el cuello, hacemos un cerclaje que lo llamamos, pero a pesar de eso, hay mujeres que pierden una, otra y otra vez. También tengo un caso igual. En este caso, cuando la mujer vino a contármelo, llevaba ya llevaba el primero y luego 3 cerclajes hechos. En total había perdido 4 hijos. Y cuando vino a contarme que se había decidido irse a Estados Unidos y realizar gestación subrogada, ella en ese momento no sabía que yo estaba empezando, ni en aquel momento se lo dije, pero es el caso típico, ¿no? Esa mujer que ha visto ya 4 hijos de casi 5 meses, cómo se le ha ido, y ser consciente de que ese mismo niño en otro útero tendría una posibilidad, de hecho ese niño nació, y en ella lo más esperable sería que a pesar de todo, pues lo siguiera perdiendo al llegar la edad crítica. Y luego el planteamiento como alternativa al trasplante de útero, que era lo que planteaba antes, si está indicado una cosa u otra. Las indicaciones en este caso pueden ser relativas, en función de los deseos de la mujer. Las indicaciones. La gestación por subrogación puede estar indicada para todo tipo de personas, para todo. No hay nadie que en un momento determinado no pueda o tenga que recurrir a ella. Para uno será la primera opción. Un matrimonio homosexual masculino no tiene otra opción. O van a subrogación o no pueden tener un hijo propio. Podrán adoptar, ahijar un sobrino, lo que quieran, pero no podrán tener un hijo propio. Para otros será el final de un largo camino. Las parejas heterosexuales recurren a la abortadora a repetición. Esta mujer llevaba 4 años y medio. Es al final cuando ya llegan, cuando han apurado todo, cuando... Para algunas estructuras familiares será lo fundamental y rutinario, vuelvo a decir lo mismo, para una pareja homosexual masculina es fundamental rutinario. En cambio, para otra es excepcional. Que me conste, solo conozco una pareja de lesbianas que han recurrido a subrogación. Ninguna de las dos tiene útero por distintas circunstancias. Pero eso no es lo habitual en un matrimonio de mujeres. Al menos una que tenga un útero funcional es bastante esperable. Pero en teoría, incluso en este caso, dos mujeres, que en teoría las dos tendrían su útero, o al menos una, también hay, que me conste uno, deduzco que hay más. Por eso todo tipo de personas son subsidiarias. Y ya la técnica, puramente la técnica como es. Lo primero, la obtención de gametos. Pueden ser propios, semen y óvulos propios de los padres intencionales o donados. En el caso mío, mi hijo nació con semen nuestro y un óvulo donado por una mujer. En una placa de Petri, en un medio adecuado, que está muy estudiado y que sabe cómo es, se produce la fertilización in vitro. Puede ser una fertilización in vitro clásica, se coloca el óvulo, se pone los espermatozoides capacitados preparados para fecundar. El semen, según sale, no es fecundante, requiere una serie de preparaciones que de modo fisiológico ocurren en el moco del cuello del útero y que en laboratorio hay que realizar, y que de cara a la fertilización in vitro hay que realizar en laboratorio. Se pone el óvulo, se ponen los espermatozoides, inician la carrera que todos hemos visto en los documentales de la 2, inician la carrera y el que más corre llega y fecunda. Y tenemos el embrión, que empieza a dividirse, 2, 4, 8 células. Entre el tercer y el quinto día se realiza la transferencia de embriones. Esos embriones que tenemos ahí con sus celulitas, se seleccionan, 1, 2, ahí tenéis, eso es un útero, esos negritos es la vejiga, ese es el útero, la forma en la que tiene el útero, ese es el cuello, y esa zona blanca que veis ahí es una cánula por donde se van a introducir los embriones dentro del útero de la mujer que lo va a gestar. La cánula se coloca en la unión entre la cavidad uterina, acabaría ahí, todo eso es pared, ahí veis que hay una zona, eso sería cavidad, todo eso es cavidad, se coloca entre los 2 tercios inferiores y el tercio superior, parece que es como mejor funciona, y se da apoyo al embarazo, apoyo hormonal. Es decir, por un lado, tenemos la obtención de embriones y por otro la preparación del útero, porque el útero también hay que prepararlo. Los 15 primeros días del ciclo de la mujer es para preparar el útero para la ovulación y que cuando se produzca el embrión pueda anidar. Cuando el embrión se pega dentro del útero eso se llama anidación. Bien, la preparación se realiza administrando a la gestante hormonas, se le va haciendo un control analítico, se le va haciendo un control ecográfico, se va buscando que... Bueno, lo que os decía... Se me ha ido el puntero.
que mida 7 milímetros, el endometrio, se considera que ahí es cuando ya se puede transferir, porque es el tamaño mínimo que es el ideal para que se pegue el embrión. Y una vez transferido se realiza un apoyo hormonal para las primeras fases del embarazo, para tratar de conseguir que se aumenten las tasas de reproducción, las tasas de concepción. La reproducción de este tipo tiene muy buenos resultados. Son similares, en algunas estadísticas americanas, mejores que las técnicas de reproducción asistida en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los factores negativos que han llevado a una mujer joven, no digo joven, menos de 35, que es donde está puesto el límite en reproducción para considerar joven o no joven, no quiere decir mayor, joven o no joven a la mujer, los 35. Bien. Todos los factores que han llevado a una mujer a recurrir a la fertilización in vitro, es decir, no se ha quedado embarazada sola, luego hay factores ovulares, uterinos, tubáricos, todo eso los eliminas. Los embriones los tiene en el laboratorio, los vas a transferir, y la gestante es una mujer que ya ha tenido su propio hijo, que tiene un útero que ha demostrado una capacidad gestacional adecuada y que no tiene una patología, o sea, ella no tiene ninguna enfermedad. Está donando un útero sano, está donando capacidad gestacional al útero sano. Por tanto, los resultados reproductivos son bastante buenos. O si no, aquí. Ya está. No, pero usted... Creo que sí, es esta. ¿Te vas para atrás? No, es esta. Sí. Vale, si no, aquí con el... Si no, fácilmente lo puedo hacer. Aquí. Vale, lo hago aquí. Aquí, ¿no? Sí, vale, para atrás. Vale. Vale. Bueno, solo un inciso. Me había comentado la técnica de fertilización in vitro clásica, que es colocando el óvulo con los espermatozoides y se reproduce la fecundación sin más. Hay una variante que también se usa en ocasiones cuando la calidad del semen no es muy buena, que es la inyección intracitoplasmática. Lo que se hace es coger un espermatozoide, cuando hay pocos o de poca calidad, se coge uno, se fija el óvulo y se inyecta directamente dentro. En cualquier caso, el resultado sea una FIC clásica o una inyección intracitoplasmática, es lograr un embrión y que empiece a duplicarse y se pueda transferir. No lo mío. Bueno, el embrión. El semen, para lograr el embrión. Bueno, los embriones pueden ser propios y también pueden ser donados. Hay donación de embriones. Hay gente que en vez de usar sus propios óvulos o su propio semen, o buscar una donante de semen, o buscar un donante de óvulos, al revés, directamente adoptan embriones. Esa sería una posibilidad. Pero en general, ¿cómo nos movemos? El semen, para la técnica, puede ser semen propio o donado, en función de lo que necesite. La pareja de lesbianas que os comentaba antes, evidentemente necesita que alguien le aporte el semen. Y puede ser fresco o congelado. Los resultados no varían. Los óvulos, lo mismo, pueden ser propios o donados, frescos o congelados. ¿Cómo se realiza la elección de donante? La elección de donante en España es imposible. Es decir, los donantes son anónimos. Donan la capacidad reproductiva, la capacidad fecundante del semen o la capacidad de ser fecundado del óvulo, pero de modo anónimo, a través de las clínicas de reproducción, que son con las que establecen el contrato. O sea, no hay un contrato directo con los padres, sino un contrato con la clínica que luego a su vez contrata con los que van a ser los padres. ¿De acuerdo? Entonces, hay lugares donde sí se puede elegir, pero en general lo que se pretende con los donantes, sea de modo anónimo, sea de modo conocido, es que exista una cierta similitud biológica. Es decir, si los dos padres son bajitos, morenos, elegir un donante o una donante rubio, alto, parece un contrasentido y no son las recomendaciones de la buena praxis de cara a la reproducción. O sea, todo eso está muy rodado, pues ya llevo muchos años la técnica de reproducción asistida y hay recomendaciones de buena praxis. La elección debe de ser en esas características. El resto de las cosas no deben de influir en la elección. Es decir, la elección de la donante no puede estar influida porque sea alta, sea una Miss España, no. Porque eso es entrar en normas de mercado y desvirtuar el altruismo. O sea, yo no puedo considerar que es una donación de óvulos altruista, pero si eres blanca y rubia y alta, te pago 2.000, pero si eres morena y negrita, te compenso con 100. ¿Vale? Porque eso son normas del mercado y ese no es el concepto del altruismo. Una cosa es compensar los daños, que son independientes de cómo es la persona, y otra cosa es
entrar en normas de mercado que se rechazan por todas las sociedades médicas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se logran los embriones? ¿Cómo se logran los óvulos? Hay un proceso de estimulación ovárica. Se realiza una inyección, suele ser diario o cada 2 días, de unas hormonas, de gonadotropinas, que estimulan los ovarios. Se consigue que muchos óvulos empiecen su desarrollo. Se realiza una punción guiada por ecografía. Se introduce una agujita a través de la vagina, se van pinchando los ovarios y se van sacando los óvulos, que se llevan al laboratorio y se preparan para la posterior fecundación. Luego los embriones, lo que os dije, que pueden ser propios o donados, frescos y congelados. En esta fase de los embriones hay un dato más que sí se puede hacer en estas técnicas de reproducción asistida. Es el diagnóstico preimplantacional. Ahí veis, eso es un embrión, está fijo con la pincita, llega una pipeta y coge una célula. ¿Vale? Esa célula se puede analizar y se puede ahí ya descartar síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, una serie de enfermedades o enfermedades ya conocidas, familias que tengan una enfermedad muscular hereditaria, que sabes lo que tienes que buscar, eso se puede hacer ahí. La gestante. Ausencia de relación genética, considerado lo fundamental hoy en día. El matching, el emparejamiento, ¿qué es eso? La relación entre los padres y la gestante tiene que ser buena, tiene que ser fluida, tiene que existir feeling. Eso es lo que se le llama el matching. ¿Por qué? Porque se considera hoy en día fundamental para que el tema funcione bien, para que no haya desviaciones y para que los niños puedan conocer su propia historia. Entonces, ese emparejamiento tiene que ser básico. De hecho, en la documentación que os he dejado está la reglamentación de buena práctica de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, y considera que si la gestante no es capaz de establecer buena relación con los padres, el padre, la madre, o los padres no pueden establecer buena relación con la gestante, no pueden ser candidatos a subrogación. Es tan importante esto como que contraindica el uso de la técnica como gestante o como padres. La relación es básica. ¿Cómo se elige? En realidad, quien elige es ella. Tú puedes proponerte, tú puedes decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay agencias que son las que se encargan de realizar este emparejamiento, este matching. Tú puedes llegar y decir, oye, es que he visto esta señora y es que me encanta cómo es, cómo habla, cómo tal. Bien, quien tiene que elegir es ella. Porque una cosa básica es el respeto a la autonomía de la gestante en todo el proceso. Ella va a gestar mi hijo, pero la que está embarazada es ella. De hecho, si ella quiere abortar, yo no puedo impedir ese aborto. No sería ni ético ni moral. No se podría aceptar porque interferiría con la autonomía. Entonces, el emparejamiento es básico y lo tiene que hacer ella. Porque ella puede decidir que no quiere gestar para mí mi marido, porque no le guste que ese niño va a gestar viva con una pareja homosexual. O puede decidir que no quiere gestar para una pareja musulmana porque es judía. Entonces, el emparejamiento es básico y la elección la hace ella. ¿Qué requiere una vez que ya tenemos a la gestante? ¿Qué evaluaciones lleva? Pues lleva una evaluación médica general. Hay que descartar hipertensión. Tiene que ser uno de los requisitos que sea una mujer sana. Una evaluación ginecostétrica. Una paciente que tenga una malformación uterina y que ha tenido partos prematuros no parece que deba ser gestante. De hecho, es una de las cosas que se rechaza. Y una evaluación psicológica, fundamental y que cada día tiene más peso. Y que evalúa cosas como he dicho. Estas son capaces de establecer el emparejamiento, que va a investigar a ver si hay algún daño, problema, conflicto subyacente que pueda aflorar aquí y que pueda alterar el desarrollo normal del embarazo, del parto, del puerperio y de la relación y del emparejamiento entre los padres. O sea, es una evaluación fundamental y es la que de verdad autoriza o no, porque las complicaciones médicas y ginecostétricas son muy evidentes. La paciente tiene 40 años, es diabética, hipertensa, no necesito más. Mire, no, usted tendrá mucha ilusión por ayudar a otros a ser padres, pero no puede, porque las complicaciones del embarazo no compensan y no podemos correr riesgos con la gestante, no podemos. Una cosa es que dé su capacidad gestacional y otra cosa es que se juegue su vida sabiendo que hay un riesgo ya a priori. Entonces, esa parte es muy fácil, la parte psicológica es fundamental y tiene un peso básico. Luego hay que hacer una planificación, luego hay que poner, emparejar. Ahora lo que hay que emparejar es el momento en que el embrión alcanza los 3 o los 5 días, las 8 células, y el momento en que el endometrio tiene esos 7 milímetros para poder hacer la transferencia. Es un proceso de ir llevando en paralelo el desarrollo embrionario y la preparación endometrial que decíamos antes. Y esa planificación se puede hacer o con los embriones frescos o,
Si el caso que el primer ciclo suele ser con embriones frescos fracase, el resto ya va con embriones congelados y entonces ya es más fácil, porque solo tienes que ocuparte de preparar el útero, de preparar el endometrio, cuando tiene el grosor y las características adecuadas y el nivel de hormona es el adecuado, pues congelas los embriones y los transfieres. Y luego, la autonomía, siempre hay que respetar la autonomía de la gestante en todos los procesos. Y el consentimiento informado, básico para cualquier actividad médica. Sea ponerse una inyección, que no lo pensamos, pero cuando uno va a un ATS y le ponga una inyección, está prestando el consentimiento porque tú vas y llevas la inyección, no la tiene él. Eso es el consentimiento informado, basta que te pinche. Y das por sentado que te va a doler. Lo tenemos claro. Bien, pues el consentimiento informado a la gestante es básico, porque le tienen que contar todo lo que le puede pasar o lo que no le puede pasar. Que son todas las complicaciones obstétricas que se puede tener. Que haya tenido 2 hijos o 3 y que todo haya ido bien, no quiere decir que no se pueda complicar ese embarazo. No vamos a buscar una que haya tenido problemas, pero la embarazada más sana se podría complicar. En teoría eso es posible. Entonces, tiene que ser consciente de todo, de las implicaciones psicológicas, de cómo puede eso. Y entonces, ese consentimiento informado se rodea de una información familiar. Es decir, si tiene un marido, el marido la tiene que apoyar. La familia lo tiene que saber y tiene que apoyarla. Esos requisitos son básicos, porque un embarazo es duro. Y si tiene que lidiar con el embarazo, que encima no es para ella, y con un entorno familiar adverso, no tiene sentido embarcarse en esto, porque es un desgaste innecesario. Entonces, otro de los requisitos que se evalúan es ese, el apoyo que tiene la gestante de su entorno. Y los padres llevan también una evaluación médica, evidentemente hay que descartar, también lo lleva la gestante, porque hay que descartar enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C, HIV, citomegalovirus. Hay que descartar historia familiar de enfermedades, una evaluación ginecostétrica, en caso de que la mujer vaya a aportar los óvulos, pues hay que saber qué reserva ovárica tiene, si realmente va a poder aportar los óvulos, o tiene ovarios, pero esos ovarios ya no son capaces de ovular, y una evaluación psicológica, que tiene que valorar si realmente están preparados para ser padres y asumir eso, que nunca va a ser segura al 100%. De hecho, en los casos de las adopciones, hay gente que devuelve a los niños, es así, o hay gente que ha llegado a matar al hijo adoptado, como ocurre, o sea, que el 100% nunca lo vamos a tener, pero que esa evaluación psicológica de los padres es también fundamental, como era la de la gestante. Requiere una planificación, lo mismo, si hay que llegar a conseguir un embriones en un momento adecuado en que se puedan transferir, hay que planificar cómo se van a manejar los gametos en caso de que sean los padres, y luego la filiación, que de eso habéis estado hablando, y que yo en lo que sí insisto es en el concepto que son padres, aún antes de todo. Solo desde ese concepto se puede entender, porque el niño no puede nacer y quedarse en ese limbo de a ver quién lo quiere. Eso de que nace y a ver si la gestante se lo quiere quedar o no se lo quiere quedar. En España nadie se ha planteado que en el caso de una pareja de mujeres que se realizan una inseminación, cuando salen digan, oye, que vamos a avisar al donante de semen a ver si quiere ejercer sus derechos como padre y si no, ya le ponemos a ustedes 2 como madres. No se me ocurriría, a nadie se le ocurre. Entonces, a que haya gente que plantee este tipo de cosas, a mí me chirría por eso, porque es dejar al niño un tiempo como si flotase. Luego, todo esto, los componentes fundamentales de las guías de buena praxis para la gestación por sustitución, lo fundamental que tienen que recoger son los aspectos éticos y legales. Los aspectos clínicos están bastante trillados ya, porque en realidad lo que incorporan son las guías de estimulación ovárica, que están muy asentadas y que todo el mundo sabe qué principios tiene, las guías de donación de óvulos, las guías de donación de semen, la guía de fertilización in vitro y transferencia de embriones. Todo esto está muy asentado porque lleva años desarrollándose. La primera niña data ya de los años 70, o sea que llevamos muchos años ya de técnica de reproducción asistida. Y todas esas se integrarían en la guía de buena praxis de la gestación por sustitución, que incorporaría los aspectos clínicos, los aspectos éticos y los aspectos legales. En este sentido, en la documentación que he dejado, la Sociedad Española de Fertilidad, a finales de mayo, presentó un decálogo de buena praxis. La Sociedad Española de Fertilidad tiene claro que la subrogación va a llegar, que está aquí, que es una realidad, y que hay que empezar a trabajar cómo la vamos a implementar y cómo la vamos a desarrollar. Entonces, la parte técnicas, estas ya las tenemos, nos queda todo el entorno, y nos queda el entorno de la afiliación, que es el caballo de batalla. La buena praxis es básica en cualquier práctica médica con participación de terceros, cualquiera. Las guías de práctica clínica tienen que tener una elaboración multidisciplinar, y más aquí. Tienen que ser elaboradas por médicos, por biólogos, por psicólogos, por juristas, porque en este caso
estamos hablando de una serie de factores que coinciden y que tienen que estar muy afinados. No vale decir, anda, me chirría, porque entre medios hay unos padres que van a tener un hijo, que están esperando un hijo que tiene que tener sus padres, y una mujer que se está jugando mucho para lograr eso. Y os respetamos todo y cuidamos todo y tenemos muy claro cómo tiene que discurrir todo, o podemos estar metiendo la pata profundamente. Luego, estas guías de elaboración multidisciplinar no pueden elaborarse y quedarse tal cual. Requiere un seguimiento y una evaluación periódica, porque por mucho que afinemos, seguro que en algún sitio pueden chirriar. Entonces, las sociedades médicas o las comisiones de organizaciones específicas, la Comisión Nacional de Trasplantes, hace el seguimiento de cómo va, modifica, ya os digo, la última modificación de la Ley de Trasplantes de 2012. Se va modificando periódicamente porque hay que adaptarlas a las nuevas realidades, a los avances médicos, al día a día, al devenir de la medicina, y hay que corregir las desviaciones que se encuentren. Y poco más. Podría contar muchas más cosas, pero creo que es más que suficiente. Muchas gracias. La pregunta luego. Pues buenas tardes. Yo siento el cambio porque es tan interesante lo que nos ha contado Pedro que yo ahora voy con la parte legal. Como sé que muchos de vosotros no sois juristas, no sois licenciados en Derecho, pues, pero bueno, voy a intentar ser lo más amena que pueda a esta hora ya de la tarde. Bien, el tema, objeto de mi presentación, es la gestación por sustitución en el Estado de California. Aparezco como una de las autoras y tengo que decir que la otra autora, Olga Celan-Dils, si no hubiera sido por su inestimable ayuda, hubiera sido imposible realizar esta presentación, porque, claro, centrarte en un ordenamiento jurídico, no de un Estado, sino de un Estado, dentro de un Estado, pues es complejo, sobre todo cuando no todo está legislado. Bueno, hay muchos aspectos que no aparecen en las normas, tienes que mirar case law y otra serie de cuestiones, ¿no? Con lo cual, agradezco profundamente, ella no me está oyendo a través de la tecnología, pero agradezco profundamente la ayuda de Olga Celan-Dils, que es una abogada experta en derecho de la subrogación en California desde hace muchísimos años. Hoy me he enterado que lleva más de 20 años en estos temas. Bueno, creo que no es la última versión, pero bueno, da igual, he estado cambiándola ahí. Muy brevemente los puntos que voy a tratar, bueno, una breve explicación de por qué este tema, por qué he elegido California, cuál sería el derecho de la subrogación en California, conforme a esa normativa, qué es gestación por sustitución y qué tipos de gestación por sustitución hay. Existen multitud de elementos que influyen, que tienen su participación en todo este proceso. Para hacerlo de una forma un poco didáctica los he distinguido entre subjetivos y objetivos. Y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, siendo profesora de Derecho Procesal, pues tengo que explicar muy brevemente siquiera el procedimiento, ¿no? Para, finalmente, más que conclusiones, voy a establecer un punto de partida, más que una conclusión. Bueno, en cuanto al porqué de ese trabajo, Marina me ha presentado mi especialidad, desde luego no es el derecho de la subrogación. Yo me he dedicado en los últimos años a la prueba de ADN en el proceso penal, con lo cual tengo que decirles que solamente llevo unos meses estudiando el tema de la gestación por sustitución. Y en concreto, además, esta presentación es un trabajo previo de otro más profundo que tanto Olga como yo estamos haciendo, tratando ya de profundizar, de analizar, de identificar problemas. Yo no voy a identificar problemas, voy a hacer una mera voy a describir muy brevemente todo el tema de la gestación por sustitución en California, pero no voy a entrar a identificar problemas y analizarlos porque no he llegado a ese estadio todavía. Esto es un trabajo previo de otro más profundo, donde queremos identificar puntos fuertes y puntos débiles, porque podría California ser un modelo, un posible modelo, podría haber muchos más, y hay muchos más, pero un posible modelo de referencia a tomar en cuenta en una futura, espero que no muy lejana, regulación en nuestro país de la gestación por sustitución. Puede ser útil, como decía al inicio, ayer, creo que fue ya uno pierde la noción, estando tantas horas aquí, es útil tener modelos de referencia porque yo abogo por una regulación en España de la gestación por sustitución, pero muy meditada, muy debatida y con muchas partes expertas en el tema en juego, juristas, médicos, psicólogos. Ese era un poco también el sentido del curso de verano.
Por las tres realidades que decíamos y que ya hemos repetido. Hay una realidad social, hemos visto que la tecnología reproductiva perfectamente está más que probada, y no se entiende por qué el legislador no enfrenta esta situación, ¿no? Bien, ¿por qué California? California dentro de Estados Unidos respecto de otros países, es decir, Estados Unidos es, como ya hemos dicho aquí, el mejor lugar para hacer la gestación por sucesión, sobre todo porque como todavía no hay una regulación en España de la gestación por sucesión y hay que acudir a otros países, al extranjero, a llevar a cabo esa técnica reproductiva, el problema lo tenemos cuando volvemos a nuestro país y queremos inscribir, esto ya lo hemos visto. Cuando existe una resolución judicial y hay un procedimiento que esto se garantiza en todos y cada uno de los estados de Estados Unidos donde esto es posible, pues se evita el problema. Por lo cual, dentro del marco de Estados Unidos, se ha elegido este estado. Y dentro de todos los estados de los Estados Unidos, más o menos, ya lo hemos visto, pero quedaría la sensación como Estados Unidos, hay un equilibrio. Más o menos habría unos 30 países, unos 30 estados favorables y unos 20 que no lo son tanto. ¿Podríamos clasificarlos? Esto es muy poco estricto, esto es una aproximación, ¿no? Entre estados donde existe una base jurídica, normas, que es lo que garantizan la gestación por sucesión y los resultados son muy fiables, y además la acción ante los tribunales es durante la gestación y probablemente, no siempre, pero muy probablemente, la sentencia va a ser previa al nacimiento, como es Nevada y California. Estados donde existen normas o que es lo que lo permiten, pero bajo determinadas condiciones, dependiendo del vínculo genético, orientación sexual, estado marital, como pueden, y además la sentencia, la acción ante los tribunales sería una vez ha tenido lugar el parto, el nacimiento, una post de order, como sería el caso de Florida o Arkansas. Hay más estados donde hay normas y que es lo que lo permiten, pero que depende mucho del lugar y de las circunstancias, depende mucho del condado dentro del estado y de las circunstancias que lo rodean, como Pensilvania, estados que lo permiten porque no hay normas que lo prohíben y suelen ser estados además que garantizan una resolución previa, como es Colorado, estados que lo permiten porque no hay normas que lo prohíben, pero con las condicionantes que hemos hecho antes, y suelen ser estados en los que la sentencia se dicta una vez ha tenido lugar el nacimiento, como Luisiana. Hay otros estados que consideran el contrato ineficaz, nulo, pero hay algunos tribunales que garantizan, habría que ver si la nulidad allí es la misma que la nulidad de aquí, ¿no? Pero bueno, sería algo semejante. Hay tribunales que, a pesar de que consideran las normas que el contrato es ineficaz, garantizan esa relación de filiación a través de la sentencia, como Arizona, y hay estados que directamente lo prohíben, como Nueva York, aunque hasta donde yo sé, hace 2 semanas parece que va a haber una cierta apertura en Nueva York. California es un estado favorable, como habéis visto. Insisto, ¿por qué California? Como decíamos antes, porque existe una base jurídica que lo garantiza y una resolución previa al nacimiento. Si bien es cierto que luego vamos a verlo, hay normativa, tampoco se puede decir que exista un estatuto entendido como una ley uniforme que hay una ley uniforme, pero que regule todos y cada uno de los aspectos esenciales de la gestación por sucesión. Esto no existe, luego lo voy a explicar mejor, pero sí que existe suficiente base jurídica para entender que el contrato es eficaz, ejecutable, etcétera, este contrato de gestación por sucesión. Desde el punto de vista de los padres de intención, es un estado absolutamente abierto y favorable. Cualquier persona individualmente considerada o en pareja puede acudir a la gestación por sucesión en California, tanto si al menos uno de ellos está genéticamente vinculado con el niño o la niña, con el bebé, voy a llamarle bebé para evitarlo de niño o niña, y sería el caso tanto de parejas heterosexuales casadas con donantes, sin donantes, parejas heterosexuales que no están casadas con donantes, sin donantes, parejas del mismo sexo usando donantes, esperma y óvulos, o solteros, que no me gusta mucho la palabra, vamos a llamarle singles, que parece que es soltero, usando donantes de esperma y óvulos. Y, como digo, si están al menos uno que esté vinculado genéticamente, pero incluso aunque ninguno esté vinculado genéticamente,
Pueden acudir a la gestación por sucesión todos los supuestos, parejas heterosexuales casadas, no casadas, del mismo sexo y los singles. Por lo tanto, en ambos casos, tanto si uno de ellos está genéticamente como si no, y en todos esos supuestos que hemos dicho, con donación, sin donación, casados, no casados, en la sentencia, y posteriormente en el certificado de nacimiento, se va a reconocer a estos padres de intención como padres legales, pero además como padres naturales, no eso puede ser un procedimiento semejante a la adopción, pero no tiene nada que ver, son padres naturales, incluso si alguno de ellos tiene algún vínculo genético, pues serían padres también entendidos como genéticos, pero la idea es que son padres legales, padres naturales, ¿no? Habrá muchos aspectos de lo que estoy diciendo que se cumplan también en otros estados, pero además sigo porque California hay otras circunstancias que la hacen atractiva, es decir, hay otras circunstancias que unidas a estas le hacen especial. Hay una apertura, se permite en todos los supuestos, pero claro, la otra cara de la moneda, y por eso yo creo que ahí también es el segundo atractivo de California, es que establece las suficientes garantías como para tener claro que el proceso, desde un punto de vista jurídico, se va a desarrollar de forma adecuada y que en el caso de que hubiera que reconocer una sentencia, ¿sabes?, un reconocimiento incidental de esta resolución judicial, no habría ningún problema, puesto que en ese reconocimiento que hace el encargado del registro civil no se entra en el fondo del asunto, sino que simplemente se va a controlar la regularidad formal de esa resolución. Desde luego California cumple con todos estos requisitos. Y sobre todo porque la ley en muchos casos lo establece. Cuando digo ley me refiero a un estatuto uniforme, no que cada condado tenga una práctica judicial, sino que al hablar de ley uniforme es que, esto es muy importante, en todo el estado de California, gracias a los aspectos que están previstos en la norma, se garantizan por igual, ¿no? Hay tienen artículos, tienen secciones. La sección 7.962 exige que ambas partes tengan un abogado de confianza para el procedimiento judicial, que sea su representante legal en el procedimiento judicial, pero exige también por ley que lo contraten ambas partes, abogados distintos de su confianza independientes, con carácter previo a la elaboración del contrato. De manera que, claro, decimos el consentimiento libre, bueno, para que sea libre tiene que estar archi-informado. Cada una de las partes tiene que saber exactamente lo que está firmando, lo que se expone. Por eso yo recomiendo leer de arriba abajo el contrato, aunque no se pueda modificar y sea un modelo en muchos casos estereotipado. Uno tiene que saber exactamente qué es lo que está firmando, porque luego te vas a la embajada, de lo que lo haré luego, para que notaricen este contrato y el funcionario te pregunta, pero vamos, a ver, ¿usted qué ha firmado? Explíqueme, y tú se lo tienes que contar, porque ellos quieren también dar fe de que tú te has enterado de lo que estás firmando, ¿no? Y además porque los abogados tienen que garantizar antes de la celebración del contrato que este contrato no solamente cumple con los requisitos que la norma dice, porque la norma establece unos requisitos mínimos, fuera de ahí puede haber mayores requisitos, pero la norma establece unos que han de cumplir sí o sí. Entonces, el abogado va a asegurar que esto se cumple. Esto es fundamental porque el procedimiento lo que va a hacer va a ser homologar que ese contrato se ha llevado a cabo conforme a las normas exigidas. Eso es esencial. Y que las dos partes se sienten suficientemente amparadas a la hora de repartir las cuestiones concretas, porque la base ya está clara, pero las concretas no. Entonces eso, para buscar ese equilibrio es esencial la asistencia del abogado. También esta misma sección dice que el contrato tiene que cumplir unos requisitos mínimos a los que luego aludiré. Luego me referiré a ellos. Otro aspecto, bueno, es interesante en cuanto al conjunto, ¿no? Porque insisto, habrá aspectos que se den en otros estados, pero en su conjunto esto es lo que le hace especial. El procedimiento ante los tribunales competentes no prevé una vista con carácter general, por eso es un procedimiento, no es un proceso en sentido, tengo que sacar aquí un poquito mi vena de procesal, no es un procedimiento en sentido estricto, un procedimiento, por eso la licencia de jurisdicción voluntaria tiene mucho que ver, un proceso es como un triángulo, ¿no? Hay dos partes en posición de igualdad y hay una tercera que está situada en una posición suprapartes y que impone su decisión. En este caso no existe un verdadero conflicto de intereses, sino que los intereses de las partes van en consonancia y por lo tanto no es necesario un proceso, una vista que las partes aleguen
o presente sus pretensiones y los medios de prueba para probar no es necesario, porque van en consonancia, ¿no? Entonces, en principio, no es necesaria una vista, aunque esto tiene excepciones. Es posible que, si concurren una serie de circunstancias, sí que sea necesaria la celebración de este, por así decirlo, mini juicio, ¿no?, dentro del proceso. En cuanto al derecho de la subrogación, siempre hablamos de la legislación y del case law, pero esto es una enorme aportación. Yo, cuando me leía la norma, a palo seco, me surgían 200.000 dudas. Le preguntaba a Olga y me decía, bueno, es que también hay muchas cuestiones que no están previstas expresamente en la norma, que no hay case law, que no. El case law es la sentencia en cada estado, por así decirlo, simplificándolo mucho, había como 3 niveles: los tribunales superiores, el tribunal de apelación y la Corte Superior. El case law esencialmente no, el case law se refiere a las sentencias dictadas por la Corte Superior y por las Cortes de Apelación. Las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales superiores no es case law, pero sí que es práctica de los tribunales. Entonces, todas aquellas cuestiones que no están expresamente previstas en la norma y que no hay un case law, no hay sentencias que hablen sobre ello, se deja un poco a criterio de cada tribunal. Como, bueno, en realidad no hablamos de una Corte Superior, sino en California de 58 Cortes Superiores, una por cada condado. Esto obliga a que los abogados tengan que conocer con carácter previo, para ver si su solicitud va a ser exitosa o no, cuál es la práctica cotidiana, qué es lo que los jueces en concreto quieren ver en los contratos, aunque la norma no lo diga expresamente, ¿no? Esto supone, pues, que los abogados o bien llaman al secretario del tribunal y dicen, oye, dime qué es lo que este juez quiere, o bien que se pongan de acuerdo, que se hagan colegas todos, y gracias a la experiencia de los abogados que litigan en una u otra, pues han elaborado un listado de documentos, de orientaciones básicas de cada tribunal, de cada condado. Bueno, antes de llegar a la situación actual, que luego diré, ha habido una evolución histórica. Esto comienza en los años 80, la verdad es que no me quiero, porque Pedro ha sido tan al grano, y no me quiero enrollar mucho, pero bueno. Sí, ya, tranquila. Esto desde mediados de los 80 se utiliza, esta técnica reproductiva, hasta los momentos puntuales y claves en los que se ha regulado a nivel legislativo elementos esenciales en la legislación californiana, que fueron 2011, 2013, 2015. Todo ha habido una evolución en la práctica de los tribunales, ¿no? Toda la cuestión de si el contrato es válido o no es válido, de si es eficaz o no es eficaz, esto ha sido discutido en los tribunales y también en comisiones legislativas que han provocado esos conflictos, que ha habido conflictos, pues se han tenido que tratar en comisiones legislativas, que son las que luego han dado lugar a esos bills, a esos proyectos de ley y a leyes que han modificado en estos años, ¿no? En estos 3 años, 2011 esencialmente, 2013 y 2015. Por lo tanto, hasta esos momentos, esencialmente hasta 2013 es el principal momento en la legislación de California, no es tan reciente, lo que ha habido es case law, y lo que han hecho ha sido interpretar conceptos esenciales de la ley de filiación en relación a la paternidad y la maternidad, lo han ido estirando para abarcar estos supuestos, ¿no? 2011, ¿qué ocurre en el 2011? Pues que ha comenzado, cada vez hay un mayor número de parejas y de personas que realizan esta técnica reproductiva, pero en cuanto a los intermediarios, se denominan los surrogacy facilitators, bueno, perdonad mi inglés, pero se veía que había actuaciones fraudulentas, había estafas, los depósitos de los fondos depositados por los padres de intención, con el objeto de sufragar los gastos de la gestante, no le llegaban a la gestante. Y entonces el legislador ve que esto no puede ser, y en el 2011 introduce una reforma del artículo, introduce algunos aspectos en la sección 7.960 y sobre todo el artículo 7.961, que luego voy a poner aquí, donde lo que va a exigir es, teniendo en cuenta que en el caso de que los facilitadores, los intermediarios entre gestante y padres de intención sean abogados, su código deontológico de conducta establecía que los depósitos destinados a los gastos de la gestante tenían que estar separados de los gastos del depósito de los abogados. Lo que establecieron fue que a partir de ese momento, esto en caso de los que fueran abogados, ya existía norma, entonces dijeron, bueno, en el caso de los que no son abogados, de los non-attorney, ¿qué vamos a hacer?
Y en esos supuestos dice, bueno, pues se va a crear una cuenta de fideicomiso que va a controlar un abogado independiente. Es decir, fue una manera de evitar que los intermediarios tuvieran acceso directo a estos fondos. Desde entonces no los tienen. En el 2013, como me voy a referir a lo largo de la presentación a ello, no lo voy a decir, pero fue la gran regulación en California es en el 2013, y en el 2015, en enero de 2015, entra en vigor una norma que obliga, por ley, a los padres de intención a sufragar los gastos médicos de la gestante contratando pólizas de seguro y, en concreto, utilizando a un profesional de los seguros para que revisase estas pólizas, que supone un gasto que también tienen que sufragar los padres de intención. Bueno, esto es adelantarme, no sé en qué ha quedado porque no vivo en California y me cuesta un poco ver esto, pero parece que hay un proyecto de ley que trata de extender esas exigencias de control a los intermediarios, a los surrogacy facilitators, a los donor facilitators, bueno, para que también los fondos puedan ser controlados y su actividad también pueda ser controlada, pero esto es un proyecto de ley solo. La regulación esencialmente se encuentra en el Código de Familia. He subido, fundamentalmente los artículos son las secciones 7.960 y 7.962, esto está en los documentos, pero luego hay otros artículos, el 7.613, del 7.610 al 7.614, que también es importante ver. Están dentro de ese Código de Familia, que es un estatuto, es una ley uniforme para todos los condados, pero como digo, no regula todavía todos los aspectos que a día de hoy debería regular, pero bueno. En cuanto al case law, existen dos sentencias fundamentales, que son el asunto Johnson contra Calvert, que fue dictado por la Corte de Apelación, y el asunto Buzanca contra Buzanca, que esto es de la Corte Suprema, y Buzanca contra Buzanca de la Corte de Apelación. En el primero, los padres de intención eran padres genéticamente, o sea, eran los titulares de los gametos. Si alguna cuestión de terminología médica, no gametos, no tal, tú, por favor me lo dices, eran los titulares de los gametos. Pero partiendo de que la sección 7000 decía, bueno, la madre natural es la madre genética, perfecto, pero claro, como la madre genética no coincidía con la madre biológica, no estaba previsto la gestación por sustitución, entonces se plantea el conflicto. La Corte Suprema en este asunto dice que aunque siendo los titulares no coincide la madre biológica con la gestante, o sea, en relación con la madre de intención, entiende que son sus padres legales, porque por eso se llaman padres de intención, por la importancia, eso lo hemos dicho a lo largo de todos estos días, ¿no? Por la importancia de la intención, el valor intencional de la intención de los padres, porque tenían la intención de hacerlo si ellos no hubieran firmado un consentimiento, un contrato, eso no se hubiera hecho, y además también han prestado su consentimiento para llevar a cabo todo el proceso médico, es decir, esto no se hubiera llevado a cabo si los padres no hubieran manifestado esta intención. Bueno, esto ya se ha dicho. Y en el asunto Buzanca contra Buzanca la cosa se complica un poco más, porque aquí los padres de intención, ninguno de ellos era el titular ni del semen ni de los óvulos. Partiendo de un artículo, de una sección, la 7613, que dice que el padre consciente de la inseminación de una mujer con esperma donado es el padre legal y natural, a pesar de esto, pero claro, bueno, no decía nada sobre los óvulos. Entonces estiran de nuevo el concepto de paternidad-maternidad, en los dos casos, y vuelven a la misma idea, que aunque no sean los padres, aunque no sean los titulares de los gametos, los padres no van a ser los padres genéticos, son los padres legales, son los padres intencionales, porque han manifestado esa intención tanto en el contrato, con el proceso médico y el consentimiento en que ese proceso médico se haga con donación. Por lo tanto, a la pregunta oye, y si el titular de los óvulos esperma podría considerarse padre, pues por todo lo anterior, ya desde un punto de vista jurídico no, en base a dos preceptos, 7.613, 7.630. 7.613, que dice que el donante de esperma, lo dice claramente, no es el padre cuando el esperma se ha utilizado a través de la reproducción asistida. Insistimos, es verdad que no habla de la madre, pero el asunto Buzanca contra Buzanca extiende a los dos, no siendo titulares van a ser los padres legales, y porque el 7.630 del Código de California dice que, bueno, expresamente dice literalmente cualquier parte, pero en el fondo es solamente las partes que firman el contrato que han manifestado su intención
en el contrato de asumir la responsabilidad por parte de los padres de intención y de no tener ninguna responsabilidad parental en el caso de la gestante, son los únicos que pueden presentar una acción ante los tribunales. Lo que os decía, junto con la normativa, que está la práctica de los tribunales de primera instancia, que luego aludiré a ellos, que también es importante tomar en cuenta, ¿no? En algunos aspectos se deja el criterio de cada tribunal de cada condado y con lo cual, bueno, pues hay que intentar saber ex ante qué es predecir un poco el resultado exitoso de nuestra demanda, de nuestra acción, sabiendo cuál es la práctica de los tribunales. Pues los abogados tienen que conocer esto antes. Aquí no voy a entrar porque el concepto ya lo hemos dicho, pero bueno, que sepáis que la norma establece, más que el concepto de gestación por sucesión, define quién es la gestante y qué tipos de gestantes hay, ya lo hemos visto, esto voy a pasar hoy, pero que veáis que la norma lo establece, que una definición de los padres de intención, cualquier individuo casado o no que manifiesta su intención de vincularse legalmente como padre gracias a un acuerdo de reproducción o a través de un procedimiento de reproducción asistida. Lo que os decía, estamos ya en los elementos subjetivos, ¿no? Gestante, padres de intención serían los actores principales, claro. En cuanto a los intermediarios, en el caso de que los intermediarios se distinguirían entre viene un poco de lo que os he contado antes, que lo traigo a colación. Cuando no es un abogado, cuando es un non-attorney, es la reforma que se introduce en el 2011 para obligar, puesto que no se le exigen las normas de conducta de los abogados, para obligar a que exista un control de esos fondos, asignando el control de los mismos a un abogado ajeno a la agencia o la intermediaria. Claro, aquí, bueno, no sé si entrar un poco en esto, no, creo que no. Otro elemento subjetivo serían los abogados, que ya hemos dicho que es obligatorio el artículo tal. Y en cuanto a los elementos objetivos, los contratos, hay que firmar un contrato con abogados, con clínica, con agencia, pero me voy a centrar esencialmente en el contrato de la gestante. Existen unos mínimos, un contenido mínimo exigible fundamental que se cumpla de cara a que el procedimiento sea exitoso y rápido y no nos genere ningún problema. Tiene que figurar el dato en el que la fecha en la que el acuerdo de reproducción asistida fue ejecutado, fue firmado, ¿no? Desde el momento en que fue efectivo. Esta fecha es muy importante, por lo que luego os diré. Tiene que indicar el contrato si de quién son, cuál es la titularidad de los gametos, si hay donación o si no hay donación, la identidad de los padres de intención. Como os decía, desde el 2015 tiene que figurar en el contrato que los padres asumen el gasto de los gastos médicos contratando una póliza de seguros y que esa póliza ha sido comprobada, chequeada, revisada de arriba abajo por un profesional de los seguros. Y luego existen otros elementos dentro del contrato que, si bien expresamente no lo dice la norma, los tribunales quieren que se cumplan, quiere que estén previstos en el contrato, como el tema de la compensación a la gestante, cuánto se le va a compensar, cuál es el comportamiento esperado de los padres de intención y de la gestante, si puede viajar, si no puede viajar, hasta cuándo, si puede salir del estado, si va a ir a psicólogos, en fin, todas estas cuestiones, cuántos embriones y el plan previsto, si va a transferir uno, si va a transferir dos, bueno, todo esto también debe contemplarse, aunque la norma expresamente no lo dice. La contratación de un seguro de vida, el nombramiento de tutor en el caso de que los padres de intención mueran. También exige la ley, junto con este contenido, una serie de requisitos formales fundamentales, y es que el contrato tiene que estar firmado ante notario. Esto, desde el punto de vista de los españoles que tenemos que cumplir con este objetivo, es complicado porque, al menos en Madrid, lo que se pide es un certificado de reconocimiento de ejecución de este contrato. En definitiva, que el fedatario, el notario dé fe de que quienes firman son los que firman y no otras personas, ¿no? Esto, en concreto en Madrid, es el único supuesto que conozco, porque yo oía rumores, los notarios se niegan, será que no le caigo bien, será que le caigo mal, pero sí le conozco de toda la vida, pero ¿por qué? Bueno, pues la respuesta es que el Colegio Notarial de Madrid, yo creo que fue en noviembre o octubre del año pasado, presentó una consulta. Quiero leer esto porque es que es curiosa la pregunta, ¿no? Yo la voy a leer, no voy a decir nada. Pero dice, la pregunta es si es posible legitimar la firma de un ciudadano español en un contrato de vientre de alquiler
que va a surtir efectos en la India o en otro país a través de un acta del artículo 207, que la pregunta ya me parece un pelín, bueno, no muy bien enfocada, yo creo. La respuesta de la Dirección General de la Dirección General de los Registros de Notoriedad del 2014 que no se puede autorizar un contrato siendo que estén contratos nuevos en España para la plata. Bueno, pues la solución es acudir a la embajada o a un consulado que tenga servicios notariales y no hay mayor problema en esto. Es decir, yo creo que este es el menor de los problemas. Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que si quieres conseguir, seguro que lo aceptan, es la práctica habitual y estoy segura, y dependerá seguramente de cada condado y cada tribunal. No solamente es en Madrid, donde están las embajadas, las hay en Valencia, en Barcelona, incluso yo creo que tienen una en Granada, hay otra en Canarias, Baleares, creo que hay alguna que tiene servicios consulares. Es verdad. En todo esto, como yo lo que puedo decir por lo poco que sé, que aunque lo admitan, que depende un poco del criterio, que no está todo tan atado en California como pensamos, si lo que realmente quieres es un procedimiento de sentido estricto, sin vista, y que todo vaya fenomenal, yo creo que es mejor ante un notario porque la ley dice. Entonces, bueno, pero... Porque así se identifica a las partes y que la voluntad de firmar el contrato online, bueno, puede haber un certificado digital, pero... Yo desde luego no me arriesgaría a esto, pero bueno, a mí me parece muy bien que... La verdad es que la prueba de notario en Estados Unidos no tiene nada que ver con el notario. Es un notario de los bancos, por ejemplo, en algunos comerciales. Yo esta consulta, como hemos hablado de esto tú y yo, se ha expresamente escrito a Olga, que es la coautora del artículo, y te puedo remitir su correo, y me ha dicho clara y expresamente, notario, embajada. Te lo digo porque si quieres. Claro. Es que ¿para qué andar aquí? O sea, en algo tan ridículo como este requisito, con todo lo que uno puede, ¿para qué andar buscándole las cosquillas al juez? Vamos, no sé, pero seguro que se puede, fenomenal. Yo me limito a lo que dice la norma y no más. Bueno, el momento de la firma del contrato, decíamos que la fecha es importante porque una vez que se hace esa evaluación médica que nos ha contado Pedro, es el momento en el que se pueden iniciar los trámites para firmar el contrato de gestación por sustitución, y sin la firma del contrato, esto lo dice la norma, sin que se haya firmado ese contrato, no se puede iniciar el proceso médico. Tiene sentido, porque pueden surgir conflictos y es importante que en el contrato, que es donde se regula todas las posibilidades imaginables de posibles conflictos que con probabilidad se pueden dar, y otros que dices, esto es imposible que ocurra, pero bueno, tiene que estar visto antes de que puedan surgir conflictos, que esto esté ya firmado ante notario. Bien, bueno, en cuanto al procedimiento, ya voy a terminar. Bueno, con el procedimiento, la sección 7.962 dice que es la acción sirve para establecer la relación paterno-filial entre los padres y el padre para intención y el niño. Es una acción, una parentage action. Bueno, esto ya lo tenemos claro, no es una adopción, aunque es algo parecido. Lo importante, insisto en ello, es que los padres se reconocen como padres legales y padres naturales, y lo que se establece es ese reconocimiento en todos los padres, y que la gestante no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto del niño ni su marido. El procedimiento lo que hace es homologar, confirmar que se han dado estos requisitos. Como os decía antes, en California la posibilidad de presentar la acción es previa al nacimiento. Y bueno, en cuanto a la competencia, esto es una reforma que ha habido en el 2013. Una vez que el niño nace en California, California es la jurisdicción competente, pero luego hay que identificar cuál es el tribunal competente. Desde el punto de vista de la competencia objetiva, que podríamos llamar aquí, son los tribunales superiores. Desde el punto de vista de la competencia territorial, las partes tienen 4 opciones de elegir. Pueden elegir el tribunal superior del condado donde reside la gestante, donde reside el padre o padre sin intención, donde se ha firmado el acuerdo de gestación por sustitución, y donde se han iniciado los tribunales del condado donde se han iniciado los procedimientos médicos. Es decir, establece 4 posibilidades
para identificar la competencia territorial dentro del Estado de California. Solamente las partes que firman el contrato están legitimadas, en absoluto los donantes, sobre la base de la intención expresada en el contrato. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Es necesario presentar una copia del contrato y a esa copia del contrato hay que adjuntar una serie de documentos. La ley solamente habla de declaraciones, pero en realidad hay una larga lista de documentos que hay que presentar en función del tribunal, del condado, de que se trate. Como la ley habla de las declaraciones, voy a hacer referencia mínimamente a ellas. Las partes, dice, hay dos artículos que se refiere, bueno, hay un artículo esencialmente que se refiere a ello, dice que las partes en el acuerdo de reproducción asistida van a dar fe de que cumplen con las obligaciones, con los requisitos establecidos en los artículos anteriores. Una cosa, esto lo he tomado de la normativa tal cual, no por nada, porque mi inglés es bastante flojo, pero porque puede ser que yo interprete de esta manera, lo veis, cada uno saca sus conclusiones y aquí paso y después lo que sea, vamos. Entonces, las partes en el contrato tienen que darse de que cumplen con lo establecido. Un contrato que ha sido firmado ante notario tiene que presentarse con las declaraciones adjuntas de los abogados independientes. Yo preguntaba algo, estas declaraciones que no aparecen en ningún sitio de la norma, de repente dice declaraciones, ¿de qué declaraciones habla? Solamente las declaraciones de lo que dice anteriormente, que aparecen en el contrato. Esto sería un modelo de contrato, ¿no? Dejo ahí la pregunta, las partes dicen que cumplen los requisitos, y se copia el contenido de la sección 7.962. Bueno, pues junto con las declaraciones contenidas en el contrato, es necesario aportar una vez más otras declaraciones separadas en los que tanto las partes como los abogados tienen que volver otra vez a atestiguar a dar fe de que efectivamente cumplen con las condiciones establecidas. Esto es tan importante porque hay las consecuencias de esto, de cumplimiento de estos requisitos, esto lleva aparejada consecuencias jurídicas. Y es que un contrato de reproducción asistida que ha sido notarizado y firmado por las partes con las declaraciones de los abogados independientes y que se presenta ante la Corte, ante el tribunal competente, refutará cualquier presunción contenida en otros preceptos del Código de Familia, donde se habla de que los padres, en el caso de que no estén casados los padres, los padres tal serán los padres naturales. Es decir, hay una serie de normas dentro del Código de Familia, que ahora no viene a cuento, que no contemplan para nada la gestación por sustitución, que podrían decir, oye, esto contradice estas normas, porque como no prevé no hay una previsión expresa de la gestación por sustitución, bueno, pues si el contrato cumple con todos estos requisitos, no se aplicarían esas presunciones, sino que primaría la voluntad de los padres, la intención de los padres manifestada en el contrato. Y un contrato, entiende la norma y lo dice así expresamente, que un contrato que cumple con todos estos requisitos se presume válido. Por eso el procedimiento luego es tan sencillo, ¿no? Hay una presunción de validez de este contrato. Y dice que si cumple cualquiera de estos requisitos, entonces habrá una presunción, o sea, la presunción de validez pues no se cumplirá, lógicamente. Bien, por todo esto no hay vista. No hay una vista. ¿Cuándo habría un mini juicio? Cuando o bien el tribunal o una de las partes de buena fe entienden que no se ha cumplido con uno de estos requisitos. En este caso habrá una citación para celebrarse una vista, se celebrarán las partes para una vista, las partes tendrán que presentar unos escritos, tendrán que presentar sus pretensiones justificadas en medios de prueba y el juez tendrá que valorar conforme a las pruebas presentadas por las partes. Por tanto, y por insistir, la sentencia va a reconocer la afiliación padres, exigir cualquier tipo de responsabilidad respecto de la gestante. Esto no lo voy a contar. Hay un aspecto que no lo he visto, pero lo digo, la sentencia se dicta antes del nacimiento, generalmente, si no hay una vista, la sentencia se va a dictar generalmente antes del nacimiento de los niños. Pero no, esto es importante, por una cosa que yo creo que decía Pedro, y es que no se va a hacer efectiva, aunque la sentencia se dicta antes, no se hace efectiva hasta el momento del nacimiento, de manera que si hubiera algún conflicto entre la vida del feto y la vida de la gestante, es la gestante todavía la que tiene la total capacidad de decisión, aunque existe una sentencia que atribuye la patria potestad a los padres de intención, es la gestante la que va todavía a tener el control, vamos, lógicamente hasta que se produce el nacimiento y la sentencia es efectiva, es decir, la sentencia se suspende la eficacia hasta el momento del nacimiento.
Bueno, la sentencia establece cómo, paso a paso, establece cómo se van a llevar a cabo los trámites posteriores, va a mandar los datos al hospital para que cumplimente el certificado de nacimiento, que va a enviar al Departamento de Estadísticas Vitales, o sea, con el registro civil, más o menos. Y, bueno, en cuanto a conclusiones, ya os digo, no tengo ninguna conclusión, lógicamente, todavía. Lo único que sí, ante el debate, este puede ser un modelo de referencia, pero habría que ver, con relación al control. Por ejemplo, hay un tema que no he explicado, en relación al control de los fondos. Todavía la norma no está muy clara, pero bueno, o sea que tiene sus luces y sus sombras, por supuesto. Pero en cuanto a la regulación, que yo creo que es necesaria en España, dada la realidad, yo creo que un argumento que podría ayudar a favor sería tratar de justificar vía Constitución, artículo 18, la intimidad personal y familiar, artículo 8 del convenio, justificar si existe, porque de esto sí se habla allí, existe un derecho a la libertad para la procreación utilizando las tecnologías reproductivas derivado de la intimidad y la vida privada familiar. Si se pudiera buscar el encaje en nuestra Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo vía 10.2, a lo mejor sería un argumento más para decir, oye, las personas tienen derecho a esto, como un argumento jurídico para fomentar un poco y impulsar esa futura regulación, luego con independencia de cómo pudiera ser, ¿no? Y bueno, esto es todo, no os quiero aburrir mucho más. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, tenemos tiempo. Tú de todas formas, como conoces seguramente la legislación de California, si hay alguna pregunta y tú quieres intervenir, yo encantada de la vida, vamos, tú lo has vivido, y eso es mucho más conocimiento que... Pero Alonso, mi hijo nació en el 2010, en aquella época no había que notarizar, claro. Ha cambiado mucho, soy consciente de lo que ha cambiado, pero ya no he seguido. Sigo leyendo mucho de sentencias, jurisprudencia, pero no ya californiana, sino básicamente de filiación. O sea, la sentencia del Tribunal Europeo, la sentencia del equivalente al Supremo alemán, sí. Me parece, dentro de que no sea una generalización, pero sí creo que está marcando tendencia por dónde van a ir los tiros. En relación con esto, la sentencia del Tribunal Europeo, el otro día, porque la mujer de un amigo mío, el marido de una amiga mía, es francés, y bueno, como ya el entorno, bueno, en fin, sabe que me interesa el tema, envió una sentencia, o sea, fruto de la sentencia del Tribunal Europeo del asunto Lavasi, el tribunal, que son tan reales los franceses, el Tribunal Supremo, la Corte de Casación francesa, yo creo que de mayo de este año no sé, seguro que lo sabéis, ha establecido que hay que inscribir a los niños, y esto ha generado una revolución. Pero lo condiciona a un test de filiación, que eso es lo que todavía a mí no me... a ver esto que significa, no lo he mirado, la verdad que no me ha dado tiempo, pero que bueno, ya se ha hecho eco el propio Estado francés. Yo la sentencia entera se la he pedido a unos amigos que viven allí, pero no me la han mandado. Salió la sentencia, el caso Lavas, pero Francia se siguió negando. De hecho, que calcula que hay como 2.000 niños en Francia esperando a que se vea a ver reconocida la filiación. La Corte de Casación ha dicho que hay que proceder, pero se agarra a la parte del Tribunal Europeo de reconocer la filiación biológica. De momento están ahí. Yo creo que esto es un castillo de naipes. Es cuestión de tiempo. Es la lógica lo que va a ir marcando. Sí, es una reflexión que me viene así a raíz de tus palabras y de lo que hemos hablado antes. Siempre habíamos hablado de la filiación biológica, ahora cuando estudiamos hay filiación biológica y filiación adoptiva. Y mañana, muy pronto habrá filiación intencional. Ya la hay. Sí. En España está reconocida. El padre es quien quiere ser padre, no quien aporta el semen, ni siquiera quien tiene relaciones sexuales con la mujer. Sí. Una pareja puede no tener relaciones sexuales, recurrir a semen de donante y en el momento de llegar a la inscripción se inscribe quien la mujer decide que inscribe y se acepta quien ha aceptado la donación de semen, que es el padre. Eso es intencional, es puramente intencional. No se ha desarrollado como tal. Yo creo que ni siquiera los juristas se lo han planteado en profundidad, pero eso es puramente intencional. No hay otro vínculo entre ese padre y su hijo que su intención, sus ganas de ser padre. No hay otro.
El otro día, bueno, perdona. Lo que pasa es que me gustaría de verdad, insisto, aunque sea un rollo, que os acerquéis aquí, porque es que es una pena que no lo puedan... Tampoco somos muchos, entonces podemos circular como las resoluciones judiciales. Sobre la adopción de embriones en España, ahí también está considerada... Sí, o sea que... la adopción de y la embriones es también afiliación es intencional, la exactamente afiliación es exactamente igual. La adopción de embriones en España es una pena, porque hay miles y miles y miles de embriones a los que no se les está dando salida, que no se sabe muy bien qué se va a hacer con ellos, no se están ofreciendo desde la unidad de reproducción y no hay una cultura de adopción de embriones, pero para muchas parejas sería una solución estupenda. Las mujeres con endometriosis, por ejemplo, estimularse el ovario y pincharse es un riesgo de acceso y de un daño a nivel ovárico importantísimo. Con una donación de embriones te ahorras toda esa parte. No hay que recurrir tampoco a una donante, los embriones están ahí, solo hay que descongelarlos, aplicarlos, técnicamente es muy sencillo, los resultados médicos son similares. Ese tipo de cultura todavía no ha calado, pero conceptualmente es lo mismo, es filiación intencional igual. El otro día hubo una frase, yo creo que fue Pilar Blanco o Iván Heredia, que hablaba precisamente de la intención, que por ejemplo el padre que renuncia a la patria potestad de un niño y lo da en adopción, escribe claramente la intención, Claro. Viéndolo desde el otro punto Desde de vista. el otro lado, sí. O sea que no nos damos cuenta que de forma subliminal la intención está detrás en la adopción cosas. exactamente igual. Claro. En la adopción está Claro. que está en juego la intención, vamos, de que no tienes Que ningún vínculo. Las técnicas reproductivas son intencionales todas. Claro. Dicho grosso modo, aquí no hay me ha fallado el preservativo, ha sido un descuido, la noche de verano era bonita. No, aquí hay una intención definida y clara desde que empiezas. Todo. Independiente ya de los orígenes biológicos, de los gametos, independiente de todo, hay una intención clarísima. Y eso es algo que el legislador alto después tendrá que contemplar. Que lo que pone en marcha todo el proceso es la decisión consciente, voluntaria, decidida de ser padre. Sea la técnica que sea. O sea, en general. Perdón, también para que para dar entrada a las personas que están conectadas. Se ha vuelto a desconectar, por favor, Robert. Pero sí hay una aportación. Siento que les ha gustado mucho ambas intervenciones y que también la conclusión final que realiza María José sobre el día derecho constitucional, que le parece muy es una manera de presionar. Sí. Gracias. Hombre, hay un planteamiento, parte de la gente que se opone habla de la reproducción como trabajo reproductivo, y en cuanto a tal trabajo lo hilan con el concepto de explotación. Trabajo reproductivo es algo que hacemos todos, se vea o no se vea. Una cosa son los derechos sexuales y reproductivos, forman parte de los derechos humanos, que son inherentes a todas las personas, que no se discriminan ni por raza, ni por edad, ni por sexo, ni por orientación, son todos. Y otra cosa es el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo de un hombre dura 90 días. Desde que la espermatogonia empieza a reproducirse hasta que hay un espermatozoide con capacidad de funcionar, 90 días. Y ese es el tiempo en el que una infección daña el tabaco, el cannabis, tal, dañan el trabajo reproductivo que hace. El trabajo reproductivo de una ovulación, entre 15 y 25 días, que es el tiempo que el ovario tarda en madurar lo suficiente, un óvulo para... El trabajo reproductivo de una gestación, 280 días. Evidentemente no hay comparación con lo otro, ni hay o sea, son trabajos reproductivos diferentes. Pero de lo que se habla aquí es de donar el trabajo reproductivo, las capacidades reproductivas, por un lado, y por otro, de derechos sexuales y reproductivos, que deben de ser iguales. O sea, no se puede discriminar el derecho reproductivo en función del sexo, que es algo que sí se hace. Lo que sí se discrimina es el trabajo, que evidentemente no tiene nada que ver. Una donación de semen no tiene nada que ver con una donación de un útero, sea para trasplante o sea para la... Evidentemente no. Pero como derecho conceptual son idénticos. Y el mismo derecho debería de ser aplicable a todos. Entonces, el planteamiento de que si tienes útero, tienes derechos, y si no tienes, independientemente de que seas hombre o mujer, no los tienes, no cumple con el precepto de que todos tenemos que tener los mismos derechos sexuales y reproductivos si hay una técnica que lo puede suplir. Mi humilde opinión. Se ha vuelto a ir muy bien. No, porque de esto se llama matar. Sí. Desde todos los puntos de vista. Mejor no te vayas. Espera.
segundito, ¿Te parece bien que borre todas las publicaciones de...? Sí. Bien, en primer lugar quería agradecer la exposición tanto al doctor Pedro Fuentes como a la doctora María José Cabezudo. Muchas gracias, han sido muy clarificadoras y bueno, simplemente quería hacer tengo una curiosidad porque por ejemplo se ha hablado de indicación de lo que eran las indicaciones absolutas y relativas y entiendo que se refería más a lo que hace referencia a obstétricas o que tienen que... Porque, por ejemplo, se me ocurre el caso en psicología de muchas mujeres que toman medicación, psicofármacos por distintos problemas, que entiendo que pueden ser perfectamente madres, pero no se recomienda a veces que dejen la medicación porque puede ser un problema para su salud. Muchas veces se ven abocadas a hacerlo porque los psicofármacos tienen efectos teratógenos y, claro, entiendo que podría ser una de las indicaciones en las que se podría recomendar como técnica de reproducción asistida. Lo mismo se me ocurre en muchas enfermedades autoinmunes, tipo pues desde la esclerosis múltiple, el lupus, e incluso otro tipo de enfermedades en las que la medicación es crónica y sabemos que el que las deje en un periodo puede tener una crisis. Eso atenta contra ellas mismas. Además, el embarazo, todas las complicaciones, que por supuesto sabes mucho más que yo de ello, que puede conllevar. Entonces, no sé si están recogidas de forma explícita. Están recogidas. ¿Sí? Están recogidas. No he entrado porque, claro, el capítulo es enorme. Contraindicación médica absoluta del embarazo, he puesto el ejemplo de hipertensión pulmonar porque es lo más llamativo, pero complicación médica grave que pueda agravarse, eso incluye incluso los antecedentes de neurosis puerperal. La mujer, la depresión puerperal es normal, es frecuente, suelen ser leves o cuadros autolimitados, pero hay mujeres que desarrollan un auténtico brote de neurosis, que requieren ingresos, tratamientos psiquiátricos prolongados y que el riesgo de que en un siguiente embarazo lo desarrollen y sea aún peor es muy superior. Y el riesgo además de que en esa situación tengan ideas autolíticas, intenten el suicidio o asesinen o maten al hijo, que además es una noticia que con relativa frecuencia vemos en los diarios, existe. Esa es una indicación de gestación subrogada, porque esa mujer tiene un equilibrio que se le rompe en el puerperio, que una vez que ha conseguido pasar la etapa del puerperio lo puede recuperar y puede estar, pero someterla a ese riesgo no estaría ahí. Las pacientes que toman litio, que se asocia con malformaciones fetales gravísimas, o ácido valproico, están contraindicadas la gestación en ese caso. Esas pacientes, si no pueden suspender la indicación, es una indicación absoluta, porque si no pueden suspender, correr el riesgo de una malformación por valproico es inaceptable. Desde mi punto de vista es un argumento con mucha fuerza. Claro, lo que pasa es que no he entrado porque, claro, empiezas a desarrollarlas todas. De la gestación subrogada, porque hay muchas claro. mujeres que ponen en riesgo su vida y la de los bebés hoy en día en nuestro país. Sí. No hay una regulación. Sí. Entonces yo entiendo que es algo a lo que habría que dar peso, ¿no? Que me ha llamado la atención. Tanto a nivel médicas como psicológicas, porque hay muchas medicaciones que se recomiendan que sean crónicas. Temas de ansiedad pueden ser, temas de depresión y muchos otros que pueden ser muy buenas madres. Hay fármacos que entran dentro de las relativas por la idea de que son asumibles. Por ejemplo, las diazepinas, la malformación más frecuente que se asocia es al labio leporino. Eso hoy en día parece asumible, dado que tiene una solución bastante buena, que la mayoría de la gente, independiente ya de la interrupción voluntaria de embarazo, la mayoría de la gente no lo considera una causa de interrupción médica, o sea, de interrupción voluntaria sí, pero interrupción médica no es una malformación cardíaca, ¿no? Entonces, en función de la medicación, las pacientes estarían en indicaciones absolutas, en indicaciones relativas. Pero el campo es muy amplio. Uno pone siempre el Rokitansky, por eso de que las mujeres que han nacido sin útero tienen sus ovarios, no tiene útero ni vagina. La vagina se la puedo reconstruir, pero el ovario, el útero, o lo trasplanto o acude a gestación subrogada. No hay otra alternativa. Pero todo lo que tú estás diciendo es mucho más frecuente, es muchísimo más frecuente de lo que la gente cree. Parece que la subrogación es algo muy de parejas de hombres solos o de parejas homosexuales masculinas. No es así. La subrogación se lleva practicando en España mucho más tiempo del que parece. Las parejas heterosexuales lo llevan practicando mucho. Lo que pasa es que había ¿cómo era la ley americana de no lo cuentes, no preguntes? Esa, pues era lo mismo, era parecido. Iban a California y Inocencio Arias los inscribía porque como llegaba un hombre y una mujer, pues ya está. Pero de todos modos yo entiendo que la mayoría de
personas en esa situación deciden correr el riesgo y van adelante con un embarazo. Quiero decir, Sí. y eso creo que a nivel de salud pública es un problema importante. Pero ese es otro tema. Vamos a ver. Pero Yo, que pueden decidirlo personalmente. Claro, Lo que yo entiendo es que claro. no pueden elegir. Hoy por hoy no pueden elegir. No pueden porque elegir. si no tienen Hoy- otras vías que les den. Además, Efectivamente. que la adopción en determinados casos, cuando hay una enfermedad grave, es muy compleja, ¿eh? No Cuando- hay. Bueno, Bueno, yo no quería ser no, tan... No. O sea, una paciente tiene Pero un, vamos, tiene es un verdad, no hay. cáncer, Sí. se sale del cáncer, se da la quimio y hasta que no han pasado una serie de años no la dejan adoptar. Eso ya independiente de que la adopción internacional, palabras textuales de gente de la Comisión de Justicia del Congreso del martes, se va a cerrar a lo largo de este año el que viene. Ya se ha cerrado para casi todos los países, los pocos que quedan van en vías de cerrarse también. Adopción internacional. Y nacional no hay. Cuando yo estaba en La Paz, pues raro era el mes, no te digo la semana, pero raro era el mes que no había 1 o 2 niños para adopción. El último niño para adopción que yo recuerdo en mi hospital fue el año pasado y hubo 1. Pero este cerramiento se refiere... El cerramiento de la adopción internacional se refiere a que, a pesar de todo lo que ha hecho la Haya y de los acuerdos que hay y de los protocolos, no se están cumpliendo. Se han detectado en Sudamérica, por ejemplo, Centro y Sudamérica, tráfico de menores, encubierto como tal. El problema que se ha estado viviendo en Nigeria y otros países, el caso del verano pasado fue muy sonado, esas parejas que estaban con los niños, que te llevaban con los niños allí, los tuvieron en el hotel 3 meses y a los 3 meses se lo quitaron, porque la firma del director del orfanato estaba falsificada. Y pues, todo ese tipo de cosas está haciendo que los países se retraigan. Y luego, la idea de no dejar salir a los hijos del país, a los hijos de la tierra, se ha ido extendiendo en todos los sitios. La adopción dentro sí, pero fuera no, porque pierdo mi juventud y pierdo mi capacidad. Es una supervivencia, es un planteamiento de supervivencia de los estados. Parecido al... hubo un debate, no tiene nada que ver con esto, pero lo recuerdo un poco. Hubo un debate entre Brasil y Argentina cuando se organizó cuando se aprobó y se extendió el uso de la píldora, sobre si potenciarlo o no. En esa época estaban en conflicto y el planteamiento era: si yo generalizo la píldora, lo doy con cobertura, disminuyo la natalidad y me quedo sin soldados para pelear mis fronteras. Entonces, los intereses de los estados a veces pueden ser tan materialistas, digámoslo, como eso, ¿no? Entonces, el interés de la adopción, de cortar la adopción internacional de muchos estados va por ahí. No puedo perder mi juventud, que es el futuro del país. Y luego otra cuestión que quería hacer a los profesores, quería plantearles, es el tema de la elección de la donante, a ambos, y la elección y que fuese, pues, si tiene que ser una donación, vamos, anónima, no tiene que serlo. Es algo que se está, desde el punto de vista psicológico, se está analizando, se está estudiando mucho en Estados Unidos y en otros países, por los beneficios psicológicos que tiene que sea algo abierto, ¿no? Porque parece ser que a nivel psicológico es muy positivo, y también cara al desarrollo de la persona, cuando la persona luego pues tiene acceso a la información, el origen biológico que todos necesitamos, ¿eh? No quiere decir que sea nuestro padre o nuestra madre, pero sí la biología. Y bueno, también el desarrollo de las técnicas, que he entendido que la profesora María José está trabajando en el ADN y en sus implicaciones a nivel en el ámbito penal. Pero sabemos que van evolucionando y quizás si siguen desarrollándose llegará un momento que será fácil identificarnos Desde el punto de vista jurídico. Me refiero a que todos nos podemos identificar más fácilmente y será más fácil, Más fiable. y más rápido que todos podamos tener información de nuestro ADN con el tiempo, ¿no? Sí, pero vamos, con cuidadito. Quería preguntar cuál es vuestra visión un poco de este aspecto, que he entendido que se ha dicho muy claro que en España pues es como es y parece ser que está asumido por todos, pero yo planteo que desde mi punto de vista, tal cual estamos viendo por los estudios científicos, no parece que sea lo más indicado. Entonces, ¿qué es lo que pensáis al respecto? Yo creo que es más tú, pero yo personalmente creo que es un error el anonimato de los donantes, sea de donación de útero, sea de donación de gametos. Es un error. Es más, las razones que me han dado cuando lo he planteado en algún foro, en alguna reunión sobre esto, tienen tan poca enjundia, tan poco peso, como que en los sitios donde no es anónimo disminuye mucho el número de donantes. Claro, o sea, el anonimato estimula la donación, el no anonimato
la disminuye. Bien, puede ser, pero yo creo que eso es cuestión de dar tiempo y de que se extienda la práctica. Que ese sea el motivo para mantener el anonimato se me hace un poco cuesta arriba. Yo creo que todos tenemos derecho a conocer el origen biológico. Alonso, mi hijo, ha visto la foto de su gestante, lo conoce, sabe cómo es, le canta el cumpleaños feliz, se lo mandamos por Skype o por... Bien. No tiene la misma relación, ni la va a tener, con la donante de óvulos, con la que sí acordamos en su momento que si él la quiere buscar, puede buscarla. Tenemos una foto de ella, la verá, y si él quiere, esa opción yo sí que quería tenerla abierta. No hay una relación mantenida, la relación la establece con la gestante y yo no me veo capacitado para establecer más relaciones de esta intensidad porque las relaciones son muy intensas, pero sí es una posibilidad que yo creo que sí hay que dejar abierta. La donante no tenía tampoco ella ningún interés en mantener una relación con nosotros, pero sí entendió que... Entonces, esa posibilidad yo creo que sí hay que dársela a los niños. Primero, saber el origen, antes de, yo creo que si no estoy equivocado, sabes tú más que yo, pero antes de los 7 años deben de saber cómo son. Los niños sean adoptados, sean por técnica de reproducción asistida. Los estudios, además, en gestación subrogada dicen que somos los que más comunicamos, prácticamente todos sí. En donación de gametos hay menos y luego ya en la adopción, a pesar de todos los estudios, pues bueno. Y que eso tiene que ser pronto. Y yo creo que sí hay que dejar la puerta abierta a que si quiere conocer en un momento determinado, pueda. La Sociedad Española ahora mismo no está por esa labor. La Sociedad Española de Fertilidad, en la reunión, en abril hubo una reunión el 12 de octubre, fue uno de los temas que se discutieron. No están por la labor, no lo ven. ¿Ya han contactado con profesionales de psicología para...? Allí había 2 psicólogos y uno estaba más en mi línea y el otro decía que él creía que no era tan importante. Yo personalmente creo que sí. No importante como para incluir, o sea, lo mismo que Cara, que la mujer que ha gestado está incluida en nuestra vida. Y Alonso llega y yo en qué tripita estuve, pues mira, aquí tienes las fotos y míralo. Lo mismo que eso sí, la donante o los donantes en general, el donante o la donante, forman parte de la historia biológica, pero no tienen que formar parte necesariamente de la historia personal, pero acceso a esa historia biológica y ese conocimiento yo creo que sí deben de tener. Esa es mi opinión personal. Bueno, yo una cuestión solo. Quizás a lo mejor, si he entendido bien, el número de donantes desciende cuando es público. Claro, yo creo que eso tiene que ver también con la protección de los datos. Quizás si las donantes o los donantes sienten que hay un mecanismo claro, fiable, seguro, de que se va a proteger sus datos, pues a lo mejor, pero bueno, todo cambio siempre abre la caja de Pandora y todo el mundo dice, a ver cómo va a ser la regulación, hasta que no, por una cosa es ver la norma y luego ver cómo se aplica. Entonces, hasta que no se vea claro esto, es un tema de protección de datos. La norma deja muy claro que no hay ningún tipo que el hijo ahora mismo no puede reclamar ninguna cosa al padre, el padre no puede reclamar al padre biológico, no el padre intencional, el originador. No puede reclamar ningún tipo de derecho de filiación sobre el niño, o sea, eso lo deja muy claro, pero el hecho de no ser anónimo parece generar problemas. Yo creo que tampoco generaría tantos. Yo creo que no. Sí, creo que tampoco. Es un mecanismo de protección. Efectivamente, se establece los mecanismos adecuados y las cosas se van normalizando cuando van apareciendo. Sí. Es que aquí es lo que se ha hecho. Es romper con el... Pero es romper lo que funciona, pero que puede ser mejorable. Entonces, la ley de reproducción asistida es que necesita que le metan una inyección de lógica y de moral, pero a niveles mucho más primarios que esto que estamos hablando. Mi objetivo evidentemente es que en el futuro se regule la gestación subrogada, pero es que ahora mismo, hoy, junio de 2015, todos los niños que nacieran en España por donación de semen podrían ser padres, podrían tener el mismo padre biológico, todos. No hay ningún tipo de control sobre el número de donaciones, ni dónde se hacen, ni por quién se hacen. Es decir, tú empiezas en Granada, Murcia, Valencia, te recorres toda España y tienes un semen de calidad que las clínicas van a estar encantadas, te van a tener como donante. No te van a dejar de dar más de 6, pero claro, 6 aquí, 6 allí, 6 allí. Y teniendo en cuenta la cantidad de pajuelas, se llaman pajuelas, como se fracciona el semen para la inseminación, se llama así, no tiene ningún, se llama así médicamente. La cantidad de pajuelas que salen de un eyaculado de una persona joven con un buen semen son muchas. O sea, no es que de cada eyaculado se saque solo una inseminación, se sacan 5, 10, 15, 20. O sea, que estamos hablando de... Eso no hay ningún tipo... El Registro Nacional de Donantes no existe. La ley dice que es obligatorio,
la Sociedad Española de Fertilidad está esperando que el Ministerio lo haga. El Ministerio dice que eso son las comisiones asesoras y la Sociedad Española de Fertilidad. No existe las donantes. Se están dando casos graves. Había un donante, no en España, pero uno de los bancos más famosos de Europa que da además semen a todos los países. Han tenido un donante que se sepa, tiene 10 hijos. Los 10 con una enfermedad hereditaria, una neurofibromatosis tipo 1. Y por eso ha saltado la alarma. Es que el control hay que meterlo. Entonces, la norma y la regulación es básica para evitar los desvíos. Hablemos de gestación subrogada o de donación de semen, que parece que es más... Luego también, claro, cuando hablamos de que sea pública la identidad de la donante o el donante, claro, cuando hablamos de identidad parece que estamos pensando en el nombre y los apellidos, pero a lo mejor lo que hay detrás también es la edad, si tiene predisposición a tener enfermedades, si su familia las ha tenido. Es decir, que cuando hablamos de identidad habría que identificar si estamos hablando de, se llama Pepita Jiménez, o además, mira, su madre tuvo un cáncer en la médula ósea, que supongo que es posible, su padre tiene una enfermedad de tal. Entonces, todo eso que sí que tiene que ver ya con el ADN, claro, eso hay que controlarlo muy bien, ¿no? Por otro lado, los padres y el hijo, la hija, también creo que es bueno, creo que sería bueno que también supieran si tienen esa predisposición, porque además si les surge algún problema, yo lo pienso a veces, necesito médula ósea, estoy segura que el donante no me va a facilitar esta médula ósea, probablemente no, pero saberlo y tener la opción de decir, oye, toc, mira, tiene este problema, pero claro, es que eso es abrir... Pero de eso por eso yo creo que... te das cuenta cuando llegas al pediatra y va a hacer la historia de tu niño. Anónimo, y punto. Claro, te dice, antecedentes familiares. Pues mira, nosotros, que no sé si es de mi marido o mío, pero nosotros pues estamos bien, en la familia hay esto y esto, por una parte, y por otra. ¿Qué sé de la donante? Y lo puedo contar, porque lo sé. Esto y esto. Con lo cual, su historial, sus antecedentes médicos son iguales a los de otro niño, que en caso de que hubiese sido absolutamente anónima, como es aquí, se da por sentado que son sanas y que han pasado una evaluación médica y una evaluación, se da por sentado, pero no se tiene ese dato. Y ese es el dato importante, no es ya la talla, el peso, el color de los ojos, que eso es lo de menos. Se busca el parentesco, pero eso es lo de menos. La parte importante puede ser esa carga, que no tiene que ser especialmente importante, pero bueno, pues saber si su abuelo tuvo un cáncer de colon puede tener importancia, porque a lo mejor cuando ese hijo tenga 50 años está más indicado hacer colonoscopias que si no lo hubiese tenido. No cambia nada, no voy a rechazar a la gestante porque su abuelo haya tenido un cáncer de colon, pero si quiero saberlo, por si a mi hijo tengo que decirle, oye, a partir de los 45, vete al digestivo para que te vaya haciendo colonoscopias. Parece de lógica. Claro. Esa información es útil, pero claro, hay que tener un control. Claro, pero son cosas que hay que saber manejar. Sí. Bueno, en el chat no hay de momento ninguna pregunta, se ha cortado varias veces, pero solo el chat. Ellos han podido ver y escuchar. Vale. Pues y les he preguntado alguna pregunta, pero no. No, hay 16 personas. Ahora ya hay 13 conectadas. Es que ya son las 9. Claro. Y se ha vuelto a... Bueno, pues si queréis o... Sí. Bueno.